Bueno, hoy nos acompaña Ramón Pacheco. Voy a realizar una breve presentación porque yo creo que muchos de vosotros ya le conocéis. Pero por si hubiera alguno que no, pues mejor decir unas palabras. Bueno, está casado, es padre de 2 hijas, es delegado de la Pastoral del Trabajo de nuestra diócesis desde hace unos poquitos años. Es miembro también del equipo de la Escuela Diocesana de Doctrina Social de la Iglesia, miembro también de la Junta Directiva de la Asociación Eleos, que está vinculada a la Parroquia de la Asunción de Torlavega, que gestiona el albergue de peregrinos El Convento. Está en Santillana del Mar. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y licenciado en Economía. Su especialidad es la fiscalidad. Esperemos que no nos fiscalices mucho hoy. Y al margen de esto, pues sí deciros que a mí me uno una amistad con él ya desde hace unos 30 años, porque coincidimos en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Torlavega. Unos poquitos años llevamos ya. Ramón, cuando quieras, la palabra es tuya. Buenas tardes, don Manuel. Javier ha dicho que nos conocemos hace mucho tiempo y es así. A veces la confianza es tanta que lo primero que ha hecho cuando he llegado es reñirme porque no traía americana, ¿vale? Además, efectivamente, nos conocimos en la Asunción, jugamos muchos partidos de fútbol juntos y Dios le habrá dado muchos dones, pero entre otras cosas le ha dado el don de pegar patadas, porque pegaba patadas a todo el mundo. Las carencias futbolísticas pues siempre las cubría de esa manera, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo, además de agradeceros la presencia, previamente al contenido, yo sí quiero deciros que, en definitiva, lo que yo voy a contaros aquí es lo que yo he ido viviendo en los ambientes en que todos nos movemos aquí en la diócesis, en mi parroquia, con la experiencia de la diócesis también cuando me nombraron para la Pastoral del Trabajo, y que, en definitiva, soy, iba a decir, uno de vosotros, no, yo soy uno de nosotros, ¿vale? De los que nos ha tocado un poco peregrinar en este momento de la historia y en este espacio del mundo. Yo siempre digo que quizá es de lo mejor que me ha ocurrido en la vida, además de mi familia, mis padres, mis hijas, mi mujer, el que hace muchos años se cruzaran en mi vida un grupo de sacerdotes, pues realmente me ha condicionado. Esta mañana hablaba yo con uno de ellos, que me llamó por teléfono, y yo siempre lo he dicho públicamente y se lo reconocía también a él, que mi vida no hubiera sido lo mismo. Yo vengo de Torrelavega, de una familia normal. Ellos son los que, lógicamente, me enseñaron las primeras letras en términos religiosos. Y, por supuesto, a ellos se lo agradezco, pero, evidentemente, la labor que se realizó en la iglesia, en concreto la iglesia en Torrelavega, pues para mí fue algo determinante, ¿no? Cuando hablo de que, o puedo hacer algún comentario de iglesia, hablo de iglesia, no hablo de jerarquía, porque alguna vez cuando he hablado algo enseguida se van y digo, no, hablo de iglesia. Y cuando hablo de iglesia, para bien o para mal, me incluyo en ello, como el mayor y el último de los protagonistas, quiere decir, no echo balones fuera, ¿de acuerdo? Yo no soy experto en nada, la vida, en definitiva. También es cierto que a medida que vas cumpliendo años, cada vez tienes menos cosas totalmente claras. Pero las cosas que verdaderamente tienes claras, las tienes muy claras. Y también la vida te va diciendo que ante una sociedad como la actual, en que continuamente nos está diciendo tú tienes que pensar o blanco o negro, y eres de los míos o estás contra mí, pues no, en la vida, ante cualquier situación, hay muchos tonos de grises, y no todo es blanco y no todo es negro. Yo considero fundamental el compromiso de los laicos, varones y mujeres, por supuesto, y lo defiendo con pasión,
¿de acuerdo? A veces esa pasión puede transmitir una cierta imagen de cierta intolerancia, no sé si esa es la palabra adecuada, ¿no? Pero yo tengo claro que muchas veces, y más en el ámbito nuestro, en sintonía un poco también con lo que nos transmite el Papa Francisco, de alguna manera tenemos que dar a veces el paso hacia adelante asumiendo que nos podemos equivocar y que si nos equivocamos, pues no pasa nada. Mejor eso que no estar simplemente en un permanente estado de que y sí que, y sí, y que eso nos lleve un poco al inmovilismo, ¿no? Yo apuesto por el tirar hacia adelante. Mirad, cuando afrontamos un tema como el del compromiso, a mí no me gusta poner el compromiso que o te comprometes hacia el interior de la Iglesia o te comprometes hacia el exterior. Yo creo que hoy en día, en los tiempos que corremos, todos tenemos que tener una responsabilidad hacia el interior de la Iglesia y a la vez todos debiéramos de intentar dar testimonio fuera de los muros de la Iglesia. Y yo creo que las actitudes tendrían que ser las mismas. Cuando entramos en la Iglesia, parafraseo a un amigo sacerdote que me lo repite mucho, y que seguramente no es suya, debemos de quitarnos el sombrero por respeto al entrar en la Iglesia, pero no debemos quitarnos la cabeza. Pero en la sociedad civil, en las instituciones, en los colectivos donde participemos, exactamente lo mismo. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo al 100% con cualquier colectivo de la sociedad civil en el que participemos. Y el no estar totalmente de acuerdo quiere decir que además es obligado que manifestemos las discrepancias. Si las discrepancias son desde nuestra condición de cristianos, pues por supuesto tenemos toda la legitimidad del mundo, ¿no? ¿Acaso estamos de acuerdo los que somos padres o madres con todo lo que hacen nuestros hijos? Yo no, al menos con las mías. Yo quiero mucho a mi mujer, pero yo no estoy de acuerdo en el 100% de cómo piensa y de cómo enfoca algunas cosas, y no pasa nada, y seguimos viviendo juntos. Quiere decir que asumamos la diversidad y que hay distintas formas de entender un poco una misma situación desde gente que estamos en la Iglesia y que estamos construyendo la misma Iglesia, incluso después con gente de la sociedad civil que al final y en último término puede moverle también algo que puede coincidir con nosotros, como es la búsqueda del bien común. ¿De acuerdo? Mirad, el hacer la última ponencia, la anteúltima, las dos últimas en este caso, respecto de las dos ponencias anteriores, ofrece una ventaja. Primero, que de alguna manera dices, oye, ¿qué aspecto que es importante para lo que yo voy a hablar a lo mejor se ha pasado muy por encima y no se ha tocado suficientemente bien, ¿no? Bueno, eso por una parte. Por otra parte, también aprendes de alguna cosa que dices, pues por la situación física, del espacio, por lo que sea, por la megafonía, pues vamos a intentar mejorarlo. Yo un poco en la ponencia, lo estábamos comentando ahora, voy a intentar hablar más despacio por dos razones, porque puede haber gente que tenga dificultad, pero además también porque yo que he estado ahí estos 2 días, a veces cuando se aporta mucha información no te da tiempo a procesarlo del todo, porque hay veces que necesitas un pelín de silencio para decir, voy a pensar esto que he dicho. ¿Por qué? Porque si no, yo al menos lo que intento por la noche cuando me voy a la cama es pensar y recordar alguna cosa, pero parece que se te escapa mucho, ¿no? Entonces, si veis que me voy demasiado hacia adelante, me paráis, ¿de acuerdo? Y voy a intentar, además, decirlo muy concretamente a modo de píldoras. Si llegando a la hora, para que no me riña Javier, pues resulta que no he contado todo, pues mañana, como habrá otra ponencia, pues llego hasta donde llego, ¿de acuerdo? Mirad, yo, por eso, esa famosa frase o sentencia de que nadie es profeta en su tierra, que ya lo dijo Jesús en Lucas 4 y en Juan 4 también,
yo no aspiro de ninguna manera a que se esté de acuerdo con lo que yo digo. Sí aspiro a que se me entienda. Después ya toda la discrepancia del mundo, ¿no? Yo, de alguna manera, también he descubierto hace no mucho, digo no mucho, no muchos años, porque siempre venimos hablando muy frecuentemente de ello, ¿no? Del espíritu. Pero yo reconozco que la figura del espíritu he profundizado hace no mucho en un retiro que tuvimos en la parroquia con las monjas de Suesa, ¿no? Donde tratamos el tema del espíritu, ¿no? Y hubo una expresión que a mí me llenó totalmente, ¿no? Decía que el Padre da el beso, el Hijo recibe el beso y el Espíritu es el beso. Mirad, hubo un momento además, en ese fin de semana que estuvimos allí, pues yo la verdad estaba un poco dándole vueltas a muchas cosas y con ciertos miedos de temas que estás metido y demás, ¿no? Hicimos una dinámica, hicieron las monjas de Suesa una dinámica sobre el espíritu y en un momento dado pues estábamos un grupo amplio de gente y teníamos que coger pues un papelito con uno de los dones del espíritu, ¿eh? Y casualmente o no casualmente, yo creo que el espíritu nos habla de muchas maneras, pues yo me levanté, cogí del centro un papelito y yo que en ese momento estaba pues dándole muchas vueltas a muchos temas y con cierta, entre comillas, ansiedad, pues este es el papelito que decía, don de la fortaleza, vive sin miedo. Y quizá muchas veces, cuando pensamos en comprometernos, una de las cosas que primero tenemos que superar es ese miedo. Esto es como el corredor que empieza o que va a correr la maratón y que se encuentra con que empieza desde el primer momento a pensar, tengo que llegar, faltan 42 kilómetros y tengo que llegar y tengo que llegar. Ese hombre antes de dar el primer paso está desgastado. Y eso nos puede pasar a nosotros y aquellos que tenemos una mente como muy práctica, ¿vale? Tratamos de ser muy eficientes, pues somos más propensos a ello, ¿eh? Y entre esas dos personas, pues me incluyo yo y como le conozco también incluyo a Javier. A veces nos desgastamos en exceso antes de empezar, ¿no? Quiere decir que cuando estamos planteándonos el tema del compromiso, tengamos la voluntad, hagamos la reflexión que sea necesaria y después pongámonos en marcha. Dios dirá, el día a día, el Espíritu mediará, habrá mucha gente, muchas veces que el Espíritu media a través de las personas que se cruzan en nuestra vida y a veces yo me he encontrado con muchos temas que yo veía muy complicados, pues que de la noche a la mañana se han allanado por intervención de gente. Quiere decir, que no nos paralice, empecemos a andar y en ese camino hay mucha gente. ¿De acuerdo? Mirad, yo aquí, siempre que hago alguna ponencia, tomo una frase. Y yo recogía una de la Madre Teresa de Calcuta, que dice, yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Yo ahora venía en el coche y si traslado esto a la ética civil, por entendernos, venía escuchando una canción ya muy antigua que a muchos os sonará, de Luis Pastor, que decía, con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañeros. Pues ese es el espíritu un poco de compromiso que yo os quería transmitir. Mirad, a mí en estas dos ponencias que ha habido estos 2 días, que me han parecido estupendas, he echado en falta, no por el contenido, ha habido algo que me ha llamado la atención. Mirad, hay un documento de la Conferencia Episcopal teniendo en cuenta cuál es el título central de estas jornadas, de esta jornada ya número 19, que es el de católicos en la vida pública, es de abril del año 86. Ahí se dicen cosas muy importantes y, sin embargo, no se ha mencionado ni una sola vez en las ponencias. Y me parece muy rico lo que se dice.
Quizá el motivo es que se considera que es algo superado, pero también es cierto que cuando nos planteamos algo sobre el tema del compromiso social, yo siempre digo que tendemos a quejarnos, y yo el primero, pero a veces no nos damos cuenta que tenemos instrumentos ya desde hace mucho tiempo, pero que quizá no aprovechamos o no estamos dispuestos a sacar todo el jugo que se puede sacar de ellos, porque se dicen cosas muy importantes, ¿vale? Mirad, yo hoy, podríamos comentar muchas cosas. Básicamente, yo hoy quisiera enfocar el tema con cuáles debieran ser las actitudes que debiéramos tener. ¿Cuáles debieran ser las actitudes ante la vida, ante la sociedad, ante la Iglesia del cristiano renovado? ¿Vale? Mañana habrá otras 3 personas, además de estar yo, que harán su aportación personal, pero yo en los primeros 10 minutos quería dedicarles a cuáles son, para mí, las características que tiene que tener una parroquia que aspire o que considere como importante el acompañar a toda la gente que apueste por el compromiso. ¿De acuerdo? Pero yo hoy quería pensar, o quería transmitir, oye, vamos a pensar cuáles son las actitudes personales de todos y cada uno de nosotros, de nosotras que estamos aquí, que debiéramos tener para dar el paso a ser cristianos comprometidos. Luego seremos más coherentes, menos coherentes, pero de entrada, ¿de qué manera tendríamos que posicionarnos ante la sociedad? ¿Vale? Yo voy a enumerarlo, insisto, voy a decir píldoras para facilitar el tema y hasta donde lleguemos. La primera actitud, creernos verdaderamente nuestra fe. El faro tiene que ser Jesús de Nazaret. Tenemos que abordar los acontecimientos de la fe no desde el pecado, sino desde la misericordia, desde la compasión. Quizá porque estamos demasiado acostumbrados a juzgar, a opinar y a condenar antes de tiempo. Por cualquier sitio donde vayamos, si tenemos los ojos abiertos y los oídos en actitud de escucha, encontramos gente sedienta y con necesidad de compasión. Teniendo esa actitud de escucha es la única forma de poder llegar a un proceso de conversión interior y personal. Hablamos muchas veces de la conversión. A menudo pedimos, insisto, yo el primero y el que más, pedimos la conversión de los demás, pero cómo nos cuesta aceptar la conversión y los errores propios. Tendríamos que tener una actitud no tanto de desconfiar, pero sí de cuestionar todo esto que nos está llegando diariamente a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen dueños y evidentemente hay muchos intereses por medio. Tener esa actitud hacia lo político, hacia lo económico, de auténtico cristiano comprometido, implica siempre poner en cuestión todos y cada uno de los mensajes que se nos dice. No se trata de demonizar ni lo político, ni lo económico, ni lo religioso. Pero tenemos que tener también la capacidad y la libertad para pensar, opinar y dar la opinión pública, incluso de aquellas cosas que, en términos ideológicos, voy a utilizar una expresión, aunque lo hagan los nuestros, pero éticamente no es aceptable socialmente. Tenemos que ser valientes y te van a sacudir por todos los sitios. También es cierto, pero yo creo que estamos necesitados, en todos esos ámbitos especialmente, de coherencia,
Y lo que está mal hecho, está mal hecho. Lo haga el vecino del quinto o lo haga mi hijo. ¿De acuerdo? Atrevernos también a veces, hablamos de pensar fuera de los estándares que se nos transmiten, pues pensar fuera de esos estándares es apostar decididamente para los cristianos por la figura de Jesús de Nazaret. También es cierto que tenemos que tener una cierta actitud ante la sociedad de cierta confianza. Tenemos que ser cautos, pero con confianza. No tenemos que ver el relativismo en todo. Adela Cortina, que no es sospechosa de nada, dice que no debemos confundir el pluralismo legítimo con el relativismo. Son cuestiones totalmente distintas. El segundo de los puntos que considero que serían fundamentales para un cristiano que quiera comprometerse o que opte por el compromiso es que nos atreviésemos a ser voz de los invisibles de la sociedad. Yo, por suerte o por desgracia, más por suerte, he llegado a coincidir con gente que no tenían nada en la vida, que no tenían nada ni materialmente y en muchas ocasiones ni tampoco afectivamente, ni familiarmente, ni nada. Pensad que cuando hablamos del cristianismo, yo el otro día cogía en un libro que estaba leyendo y hablaban de que más o menos en la época de Jesús un 20% eran mendigos, aproximadamente un 60% vivían con lo estrictamente necesario para sobrevivir, un 18% vivían con cierta tranquilidad y un 2% eran los que controlaban todos los resortes económicos y políticos. Vivimos en una sociedad, la nuestra, totalmente distinta, pero hay muchas sociedades en el mundo que no están muy lejanos de estas cifras del tiempo de Jesús. Cuando hablamos de nuestro compromiso, ha de ser un compromiso no solamente en el aquí y en el ahora. Tiene que ser un compromiso con la perspectiva de lo que está pasando a 1000 kilómetros, a 2000 kilómetros o a 3000 kilómetros. ¿De acuerdo? Hay un pecado que quizá es de los peores en nuestra sociedad, que es el pecado social. Normalmente el pecado social es consecuencia del pecado personal. Y fijaros que antes os decía que tenemos que poner más la vista en la misericordia y en la compasión más que en el pecado. Pero hoy en día existen una serie de estructuras sociales de pecado en sí que están generando, digamos, la gran pobreza, la gran desigualdad para grandes mayorías de nuestro planeta. Gustavo Gutiérrez, teólogo, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que Dios trajina su salvación con los ingredientes de la historia. Quiere decir, tenemos que estar con los ojos bien abiertos y con los oídos para ver qué es lo que se está trajinando en nuestra historia. De qué forma eso contribuye a lo que el Padre quiere para nosotros y para el resto de hermanos, o de qué manera se está desviando radicalmente de ese cielo nuevo y esa tierra nueva por el que debiéramos de apostar. Hay dos estructuras fundamentales de pecado, que es el afán de ganancia exclusiva y la sed de poder. Desde luego, desde el compromiso debiéramos de dar respuesta a esa necesidad de cobijo de los más débiles. Tercero, atrevernos a ser voz contra los poderosos de nuestro tiempo. Y esto no tiene que entenderse en términos de lucha de clases. Yo cuando hablo de poderosos no estoy hablando de pobres y ricos, de marxismo, de que hay que optar por la lucha de clases, en absoluto. Estoy hablando de otra cosa. Creo que debiéramos plantearnos no ser ni tan siquiera cómplices del silencio de los dueños de nuestra sociedad. Tendremos que apostar siempre por posturas inequívocas.
Y tenemos que tener cuidado con las equidistancias. A veces somos tan prudentes que no nos movemos porque a ver si nos vamos a contaminar por la izquierda o a ver si nos vamos a contaminar por la derecha. La globalización es un elemento que puede aportar grandes beneficios, pero como mucha gente, entre ellos ya Juan Pablo II, el Papa Francisco y tantísimos otros, han advertido, también comporta unos riesgos importantes. No olvidemos que, para bien o para mal, la globalización tiene un apellido, que es neoliberal. Y a veces lo neoliberal no siempre es malo en todo, pero evidentemente si supone el colocar el dinero y el poder en la cima, pocas cosas buenas pueden salir. La única voz que debiera de guiarnos es la del Evangelio, en nuestra causa siempre a favor de la justicia. El punto 4, debemos trabajar codo con todo el mundo, evidentemente con todo el mundo, que tenga unos mínimos que estén de acuerdo con nuestro ideal, con nuestra forma de entender la sociedad, con nuestra fe. Yo creo que más que pensar en negativo, todo el que no está contra nosotros, de alguna manera está con nosotros. Seremos coprotagonistas, no protagonistas únicos, de esa larga película que es la construcción de una tierra nueva. Asumiremos la sociedad y el tiempo que nos ha tocado vivir como un espacio de oportunidades. El que fue portavoz de la Conferencia Episcopal Francesa, Claude Dayans, decía una frase que a mí me llamó la atención y que a veces estamos haciendo de la fe una contracultura y de la Iglesia una contrasociedad. Esta frase le supuso ciertos ataques o ciertas justificaciones por gente que quería utilizar y manipular lo que este hombre decía. Hoy, si no me equivoco, debe ser obispo de Angoulême. En definitiva, este hombre lo que quería decir, evidentemente que la Iglesia tiene plena libertad para decir y para opinar, pero a veces tenemos que hacerlo con esa actitud de apertura, de respetar un poco, de saber interpretar los signos de los tiempos y de no entrar directamente a la condena. Creo que con todos estos colectivos debemos colaborar en la búsqueda del bien común. Es necesario llegar a hacer un intercambio real con las distintas entidades que tengan iniciativas en este ámbito y que sean propias de la sociedad civil. Pero como cristianos no solo tenemos el derecho, sino tenemos la obligación de aportar nuestra singularidad en los tiempos que nos toca vivir. Por supuesto, doy por hecho que eso de la privatización de la fe, ya hablaremos hoy o mañana de ello, pero por supuesto, tendremos que recuperar y fomentar la dimensión pública de la fe. En el punto 5 reconoceremos en el prójimo al otro yo. Y digo al otro yo porque, mirad, seamos creyentes, no seamos creyentes. Seamos indios, seamos americanos, seamos europeos, seamos lo que seamos, todos sentimos lo mismo. Todos lloramos por lo mismo. Todos daríamos la vida por nuestros hijos y por nuestras hijas. Y en definitiva la sensibilidad sería la misma. Con esto quiero decir que a veces lo que tenemos que hacer es poner en el culmen de la pirámide misericordia, compasión, tolerancia, apertura y diálogo. Un diálogo que debiera de afectar a los aspectos más normales y más importantes para una sociedad, como fuese, por ejemplo, el ámbito político, y que en la sociedad española, por ejemplo, del 2023 no está ocurriendo. Algo tan simple, y que a veces eso hasta lo trasladamos también a la familia.
yo creo que debiéramos de que los gestos y los signos no sean meramente simbólicos. Pongo un ejemplo. En el café que tomamos luego, es un café solidario, en muchos casos se hace desde el comercio justo, no sé si aquí, pero ya lo vemos como algo normal. Pero ¿de qué manera nos afecta a nosotros en nuestro consumo esto de que haya habido o se haya comentado algo del comercio justo? Quiere decir que tenemos que tener cuidado a veces de que las cosas, a base de escucharlas, he puesto el ejemplo ahora simplemente del café, de escucharlas, punto, ahí se queda, pero no produce ningún efecto hacia los hábitos de vida o nuestros sentimientos de consumo en absoluto. Sobre ese otro yo, ya que en definitiva ese otro yo va a tener unos padres que van a sentir lo mismo que yo sentiría por mis hijas, pues sobre esos hijos, sobre esos padres, tenemos que derramar permanentemente compasión. Y tenemos que transformar la realidad con actitudes de compasión. Mirad, dentro de este apartado, yo también diría que la primera preocupación hoy en día del cristiano, si miramos más allá de lo espiritual, sería estar pendiente del sufrimiento de la gente. Yo creo que eso es lo que hizo Jesús. Jesús quiso una vida sana, digna de la gente, y no condenaba a las primeras de cambio. Quizá incluso hasta estaba el otro, su dignidad, estaba por encima de las leyes religiosas del momento. Y ponían al hombre y a la mujer de aquella época siempre como una actitud de algo insuperable en cuanto a su dignidad humana. Esa quizás es la actitud que debiéramos de tener. Hoy en nuestra sociedad hay muchos tipos de enfermos y hay mucho sufrimiento. En ocasiones, o muchas veces, pues el llamado estado de bienestar hace que deleguemos absolutamente casi todo en el Estado. Pero es que nosotros los cristianos no podemos ni debemos delegar todo en el Estado. Y no es malo, y por supuesto yo apuesto por un estado de bienestar, cómo no, que el Estado tiene que garantizarlo. Pero ¿no os parece que en ocasiones hacemos dejación de cosas fundamentales en manos de papá Estado solamente? Una reflexión nada más. Mirad, me gusta mucho, hay un libro de José Ignacio Callejo que es Los olvidos sociales del cristianismo y dice pues una frase que todos la tenemos yo creo asumida, pero que a mí me gusta cómo lo expresa, ¿no? Y dice que no hay peor espiritualidad laical que la que deja de lado la historia de la justicia para todos y se encomienda el diálogo amoroso con Dios sin pasar por los hermanos. Esto es, en definitiva, lo que estamos comentando casi desde que hemos empezado la charla, ¿no? Voy mirando la hora porque siento que por el ojo de Javier me está apuntando casi con el dedo, ¿no? No. Otro punto importante. Deberemos de apostar en la vida, diciéndolo muy simplificadamente, o por Dios o por el dinero. ¿De acuerdo? Para Jesús el gran mal tiene su origen en el dinero. Debemos de cuidarnos individualmente y como institución de cualquier tentación procedente de ese ámbito económico. Tendremos que cuidar de una manera especial las formas del ahorro. Tendremos que tener presente también a la banca ética. Impediremos en la medida de nuestras posibilidades que se sacrifique la vida y la dignidad de los indefensos a ningún poder político o económico. Nos resistiremos a seguir disfrutando de un bienestar vacío de compasión e insolidario. Renunciaremos a un bienestar sordo y ciego ante tanto malestar. Y viviremos de los simplismos. Yo que soy responsable de la pastoral del trabajo, que a mí me gusta utilizar más la palabra trabajo,
obrera por una razón, porque dentro de este ámbito que os decía antes de que o blanco o negro o nada por medio, pues evidentemente hay una parte débil en nuestra sociedad que la sufren, que es la mayor parte de los trabajadores que están expuestos muchas veces pues, o al desempleo o al no tener trabajo. Pero a mí me gusta también hablar, cómo no, de la gran labor social que hacen empresarios y profesionales, que no todos son gente que se aprovecha de los trabajadores, sino que muchas veces lo que están haciendo es pasar muchos malos ratos para intentar mantener los puestos de trabajo y, si es posible, crecer. Con esto quiere decir que muchas veces huyamos de lo simple, del apostar por unos o apostar por lo otro. De alguna manera, nuestra visión de la sociedad tiene que ser así, no tiene que ser así. Voy acabando. En el punto 8, esto puede sonar a discurso más económico o político, pero yo diría que optaremos siempre por políticas redistributivas que reduzcan las diferencias en la distribución de la riqueza. En definitiva, tenemos que tender a una sociedad donde se fortalezcan las clases medias, porque es la forma de garantizar la estabilidad. La pobreza será menos pobreza cuanto más repartida esté entre todos, y la riqueza comportará un mayor bienestar también en la medida en que pueda un poco desparramarse hacia las clases más desfavorecidas. Potenciemos las clases medias, huyamos siempre de las posiciones extremas en lo político y en lo económico, por supuesto. Es inmoral que en época de crisis los pobres sean cada vez más pobres y los ricos sean más ricos. Es inmoral e indecente que la distribución de la riqueza cada vez esté más desequilibrada. Tendríamos que optar siempre por respetando la libertad de mercado, pero garantizar una asistencia pública de cualquier tipo de servicio universal y gratuita. Seremos buenas noticias para los excluidos especialmente y para todos los demás. Yo creo que la Iglesia, desde muchos ámbitos y desde muchas instituciones, y si miramos a Cáritas, pues ¿qué os voy a contar? Creo que está haciendo una gran labor. Quizá la Iglesia ahora lo que necesitamos es resituarnos verdaderamente ante la sociedad, girar el transatlántico en la dirección oportuna, y girar un transatlántico no es fácil, lleva su tiempo, a veces nos puede vencer ese ansia de querer transformar todo demasiado rápidamente, pero el día a día y la historia es inmensa. Apostemos por la labor de cada uno siempre que contribuya a esa labor. Debiéramos de fomentar la participación del laico como auténticos protagonistas del pueblo de Dios. Debemos de potenciar los procesos de revisión a nivel de la diócesis. Evitemos siempre las complicidades con la injusticia. Seamos, en definitiva, fermento en medio de la masa, que es para lo que estamos los laicos. Yo os recomendaría, ya es algo que se da, pero en las carpetas que se os ha dado también aparece la programación pastoral para este año. Mira, hay elementos ahí que contribuyen fundamentalmente a esta labor del compromiso social. Ahí tenemos múltiples oportunidades. Hay un material inmenso que ayer alguien lo preguntó sobre doctrina social de la Iglesia. Hay una escuela de doctrina social de la Iglesia. Está incluso incluido mucho material en la página del Centro Diocesano de Formación Teológica y Pastoral. Se puede acceder. Hay muchos grupos en funcionamiento, incluso las nuevas tecnologías ahora nos da la posibilidad de crear grupos virtuales estando cada uno en un extremo de nuestra región. Tenemos todas las facilidades del mundo, solo falta ponernos en marcha. Antes no lo hice, y antes de terminar yo sí quería, me parece que es de una riqueza impresionante el que
esta ya sea la edición número 19 en que se celebran estas jornadas. Yo, además de a don Manuel, al vicario de pastoral también, a Ricardo, yo quisiera agradecer enormemente a Javier, no ya por lo personal, que sí, sino porque es un hombre que después de tantos años todavía sigue preocupándose cuando ve que no evoluciona bien el número de gente que se apunta, pero no solo se preocupa, sino que se ocupa de ello. Y junto con Javier, yo quería también, tiene un equipo muy amplio, dar las gracias a Maite, a Blanca, José María, a Esperanza, a Nacho, a Inés, a Javier, a Carmen, a Luisa, a Rubén y a Alicia. Porque estar desinteresadamente todos estos días pues apoyando y empujando me parece también muy importante. Y como en casi todas las que suelo intervenir, me gusta siempre acabar de la misma manera, con unas bienaventuranzas pues muy especiales, ¿no? Aparecerá. Dichosos los que lloráis, porque Dios os quiere ver riendo. Dichosos los que tenéis hambre, porque Dios os quiere saciados. Dichosos los desempleados. Dichosos los que han perdido su casa, sus bienes. Dichosos los que apenas llegáis a fin de mes. Dichosos los que no volveréis a trabajar. Dichosos los jóvenes que estáis condenados a pasar vuestra juventud sin trabajar. Dichosos, dichosos, dichosos. Muchas gracias.